Sean todos bienvenidos a Viva tu Día. Mi nombre es Rosana Martínez y en esta hora vamos a compartir un tiempo de testimonio. Yo tengo una invitada súper especial en esta hora. Ella es una joven la cual trabaja con niños. Ella es líder principal en la iglesia infantil del centro evangelístico. También es hija de nuestros pastores. Patricia, Dios te bendiga. Bienvenida en esta hora a Viva tu Día. Amén. Muchas gracias, Rosy. Gracias por la invitación. Ay, gracias por compartir con nosotros. Ahora queremos compartir contigo. Sabemos que Dios hizo un milagro extraordinario en tu vida y queremos que tú nos cuentes un poquito sobre ese milagro, que nuestro público pueda ver cómo la mano del Señor se manifestó en tu vida. Hace 7 años yo fui diagnosticada con una enfermedad terminal, un- una enfermedad catastrófica, un cáncer que en ese momento se conocía muy poco de él y que lamentablemente en nuestro país no se trataba. Así que cuando me diagnosticaron, fuimos a la clínica, empezaron a hacer muchos estudios, como lo propio, y cuando los doctores descubrieron qué era, se preocuparon bastante porque ellos no sabían prácticamente nada de la enfermedad. Así que me refirieron con un oncólogo y mi oncólogo es un doctor cristiano. Y el doctor dijo, no, te voy a repetir nuevamente todo, repitió todos los estudios. Y recuerdo que el día que me tocaba ir para que me dieran los resultados, en la noche yo había estado orando en mi casa, así que yo me levanté muy ah, decidida a que él me iba a decir, los demás se equivocaron y te dieron una noticia errada, las cosas no son así. Así que me levanté, recuerdo ese día me maquillé, me peiné y fui a ver al doctor. Cuando llegué, el doctor ese día, anteriormente él había estado como muy positivo. Todo no te preocupes, todo tiene solución, la vida sigue, a veces tenemos dificultades, pero ese día el doctor desde que entramos, me esperó con una cara de impotencia, de tragedia, de tristeza, o sea, todo eso resumido en la cara del doctor. Él nos explica que él había revisado todos los estudios que nuevamente había realizado y que ciertamente sí ese era el diagnóstico y que no nos podía ayudar. Solamente en Europa, en Estados Unidos y creo que en Asia trataban esa Esa enfermedad. enfermedad. Sí. El cáncer era un mesotelioma peritoneal. Wow. Entonces se necesitaba una quimioterapia directo al peritoneo, que todavía aquí eso no se hace. ¿Qué pasa? Que el doctor me pregunta si tengo una visa y le decimos que no. En ese momento yo me sentí tan mal, Ujú. porque donde trabajaba, quien era mi jefe en ese momento, mi empleador me decía, ve al consulado, te voy a dar una carta. Y yo, sí, yo Ujú, voy. ujú. Mi familia decía, Patricia, ve a buscar visa para que nos visites. Sí, yo voy. Pero nunca era Bueno, algo como no que lo me llamara sacaste la el atención. tiempo, O sea, no, claro. o sea, en otro Ujú. momento yo lo hago. Era lo que decía. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando el doctor dice, tú tienes una visa y yo no tenía, eso me hizo sentir como, por mi culpa, yo me voy ahora, quizás voy a morir por no accionar en lo que debía antes. Y recuerdo que empezamos a averiguar, aunque no tenía ninguna visa, en Europa solamente había como 5 lugares donde trataban eso. En Estados Unidos solamente había 3 clínicas, eran 2 y acababa de agregarse una Wow. que trataban ese tipo de enfermedad. Y empezamos a orar, a investigar. El punto es que cuando estamos en el consultorio, yo recuerdo que entré con mi mamá y mi cuñada, y el doctor dice, no puedo ayudarte. Si tú tienes una visa, compra un vuelo hoy y vete. Si no, y hizo así. Wow.
recuerdo que mi madre al fin, empezó a insistir. No, pero tiene que haber algo, o Ujú, sea, claro. doctor, claro. Y el doctor la mira y se voltea, busca un libro, lo abre y había un párrafo de este tamaño, así, un párrafito así. Y él dice, ¿usted ve lo que dice No me eso digas. ahí? Y mi mamá dice, sí, él dice, eso es todo lo que yo sé del diagnóstico que ella tiene. Wow, Cuando el doctor dijo eso, yo sentí que me echaron un balde de agua fría. O sea, yo totalmente. dije, ya. Y salimos, cuando íbamos saliendo, mi mamá, cuando él le enseñó eso, inmediatamente ella hizo silencio y dijo, ok, yo voy a volver con el milagro. Aleluya. Cuando íbamos en el doctor, como es cristiano, Sí. la mira y le dijo, amén. Pero él sabía lo que yo Ujú, tenía. sí. Entonces, como que la ciencia Ajá. le da trabajo, ¿verdad? Sí, entonces él la miró, nos miró y dijo, amén. Salimos de ahí y yo inmediatamente, desde que él me enseñó el parrafito y dijo eso todo lo que yo sé, o sea, yo empecé a sentir no solo el balde de agua fría, sino como el mundo se me estaba cayendo encima. Yo decía, yo soy joven, hay Exacto. muchas cosas que yo quise hacer Ujú, y ya no las voy a poder hacer. ¿Qué tiempo me quedará? Me exacto. quedarán meses, me quedará un año, o sea, yo no sabía. Y recuerdo que cuando llegamos al estacionamiento en la clínica, mi cuñada me dice, Patricia, agárrate de Dios, que el que se agarra de Dios no se cae. Pero eso yo lo oí como lejos, porque yo estaba sumergida en los pensamientos, o sea, de verdad yo sentía que hasta ahí yo llegué. Cuando llegamos a la casa, yo me fui derecho a la habitación y yo empecé a llorar. Yo como que me contuve en el Sí, camino, por tu mamá, por todos. mis hermanos que andaban conmigo y eso, pero cuando llegué a la casa yo me encierro en la habitación y comienzo a llorar. Cuando yo empecé a llorar, yo estaba llorando mi propia muerte. O sea, Wow. yo nunca había llorado así, a menos que era como que se te murió alguien, pero era a Ujú, mí misma a quien yo lloraba. exacto. Se me fue la esperanza. En ese momento se me fue la Wow. esperanza, todo. Y yo recuerdo que mi mamá abrió la puerta de la habitación y ella me encuentra llorando, llorando, llorando. Y ella dice, Patricia, yo solamente escuché que dijo Patricia. Después ella empezó a decirme cosas, pero yo no sé qué. No Porque yo escuchaste. estaba tan sumergida en mi dolor Wow. que yo no podía escuchar lo que ella me decía. Incluso cuando yo lloraba, yo no podía decir, cuando uno es niño, uno llora, ay, mami, mami, o cualquier Ujú, cosa, pero yo no podía decir nada. O sea, yo solamente, era como mi llorabas. alma se estaba ni siquiera desahogando. Era como ya tú sabes que es el final Claro. y es difícil. Entonces yo estaba llorando tanto en mi almohada, tú la podías exprimir, de tantas Wow. lágrimas. Y mi mamá me dice algo, yo no sé qué, y ella vuelve y sale. Porque fue como que yo sentí, no solo que me echaron un balde de agua fría, sino que me empujaron en una cisterna que esté vacía, que no Ujú, tenga agua, sí. pero te empujan y la cierran. O sea, yo sentía que yo estaba, me empujaron a un lugar oscuro, totalmente, y yo en ese momento lo único que veía era oscuridad. Y recuerdo que quería orar y no podía. No podía, o sea, no me salía ninguna palabra, pero empecé a llamar el nombre de Jesús. Empecé a decir: "Jesús, ayúdame". Era lo único que yo podía decir: "Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame". Y era lo único que yo repetía. Cuando de pronto estoy así, ahí llorando en la habitación, sola, porque ya mi mamá se había retirado, yo de pronto vi una mano que entró en ese lugar oscuro a donde me habían empujado y me sacó, pero no me sacó suave, o sea, me sacó duro, Wow. rápido, como te Ujú, alaron y te ujú. sacaron de ahí. Inmediatamente eso pasó. Yo no puedo explicar, yo sentí una paz en mi corazón. Wow. Se secaron las lágrimas, fue como que paró el río y me senté. Mi mamá vuelve a la habitación porque ella estaba preocupada Claro. por cómo ella me había dejado, la escena que ella había dejado ahí en la habitación. Ella vuelve a la habitación y me dice: "Patricia, ¿tú quieres que te haga una sopa?".
Y yo recuerdo que ya yo estaba sentada cuando ella regresó en una parte de la cama, ya no estaba llorando y le dije, no, dame de lo que tú cocinaste porque yo tengo hambre. Y Wow. entonces ahí empezó el milagro, Amén. porque ya como yo estaba, Ujú. uno de las cosas de este cáncer es que tu cuerpo empieza a producir líquido, líquido, líquido y ya yo tenía mi barriga estaba parecía como que yo tenía 7 meses de embarazo. Así Wow. que ya yo estaba como que casi no podía caminar, Ujú, no podía comer, solo lo que comía era muy poquito, no me daba hambre, era ujú. obligándome a comer. Y en las noches tenía que dormir sentada. Sí. Pero ese día yo le digo a mi mamá, no, dame comida porque yo tengo hambre. Entonces ya ahí empezó El milagro. el milagro. Amén. Mi hermano mayor, que vive fuera del país y estaba en el país en ese entonces, Ujú. dice, vayan con un abogado para tratar entonces de conseguir una La visa. visa. Cuando vamos a donde una abogada de aquí de Santiago, la abogada dice, esa visa que ustedes necesitan es muy difícil de conseguir. Sí, las negativas que siempre aparecen, Así literal. es. Así es. Entonces, eso era como un no tras no. Ujú, exacto. Veníamos de donde el doctor que había dicho que no, y ahora cruzamos donde esta señora y también nos dice que no. Y perdón que te interrumpa, una de las cosas tan bonitas que Dios tiene es que en medio de esos no, Él permite que tú tengas una experiencia como la que tú atravesaste para que tú entiendas que tú no estabas sola, Así que lo que iba a venir no era fácil, realmente no era fácil porque el milagro estaba empezando, pero sin embargo, Él te estaba demostrando, yo estoy contigo y en el proceso completo estaré contigo. así es. El Ujú. sí que yo necesitaba era el sí de Dios. Amén. Eso era lo que en ese momento todavía yo no entendía. ¿Qué Lit- pasa? Que vamos con la abogada dice que es muy difícil, pero que vamos a ver qué se Ujú. hace. Y dice, y eso cuesta X cantidad de dinero, pero yo se lo voy a hacer un poquito más económico por la situación que es. Llegamos a la casa y mi hermano dice, no, esa visa la vamos a pedir nosotros. Y yo lo miro como, bueno, ya yo estaba a la Y el merced de experto que, dijo que no. claro, ok, pues solicitamos la visa y la pedimos como un caso de emergencia y efectivamente como 3 o 4 días después ya yo estaba yendo a tomar la huella y a la semana siguiente ya yo Wow. tenía la visa en la mano. Gloria a Sí, Dios. así que ahí, Otro milagro. sí, ese otro milagro dentro del milagro. Dentro del milagro, exactamente. Inmediatamente viajamos a Estados Unidos, estábamos buscando hospitales allá. Como te dije antes, solamente habían dos y una que se había agregado, otra hospital que recién empezaba a trabajar mesoteliomas peritoneales. Y recuerdo que todo estaba listo porque íbamos a viajar a Boston. Eso era lo que nosotros o en nuestra humanidad habíamos conseguido. O sea, íbamos a viajar a Boston, ya nos estaban esperando, pero esa otra clínica que se agregó estaba en New Jersey y la familia que tengo en Estados Unidos vive más cerca de ahí que de Qué Boston. debemos. El punto es que mi tía, una tía mía en Estados Unidos que nos estaba ayudando a buscar lugares, se da cuenta de esa nueva clínica que se agregó y cuando empieza a indagar, resulta que el doctor que llegó a esa clínica para trabajar esos casos es pionero en investigación en casos de mesotelioma peritoneal. Wow. Sí. Dios otra vez. Que sí, ¿qué pasa? Que aunque íbamos para Boston y ya teníamos la cita, que sí nos esperaban, pero todavía, o sea, no teníamos la cita, no era cercana. Ok. Sin embargo, en esta otro hospital que encontramos, la cita fue de una vez. Así que nosotros dijimos, bueno, vámonos. Nos fuimos al hospital, ahí nos vemos con el doctor y el doctor cuando revisa todo, yo ahí otra vez estoy diciendo, en la República Dominicana se equivocaron porque ellos no saben tratar, el doctor me dijo, yo lo único que conozco es ese parrafito. Este doctor, este sí es que me va a decir que se equivocaron y que eso no es.
Qué duro fue para mí cuando el doctor vino y me dijo: "Yo felicito a los doctores de la República Dominicana porque ellos hicieron un excelente trabajo". Qué bueno que felicitó a nuestros doctores, pero esa no era la respuesta Ujú. que yo quería ni la que esperaba. Exacto. ¿Qué pasa? Que el doctor dice: "Bueno, sí podemos tratarte, pero yo quiero que tú sepas que esta cirugía cuesta, era el equivalente a 7 millones de pesos aquí en República Dominicana en ese entonces". ¿Qué pasa? Que él dice, yo sé que tú estás pasando por un proceso difícil, que recién tú te enteras que tú tienes una enfermedad extraña. Esa enfermedad, él me explicó que no entendía por qué me estaba atacando a mí, porque es una enfermedad que le da a hombres mayores, ya como 60, 70 años, y normalmente hombres. Es muy raro a una mujer. Dios. Él dice, de 100 mujeres, una, y joven como tú, no habíamos visto El caso ninguno. O sea, es es muy, único. sí, él decía, es un caso muy extraño porque creo que eres la persona más joven que conozco que le está atacando esa enfermedad. Wow. Entonces, ahí me dijo, yo sé que está pasando, son muchas cosas juntas, pero tengo que hablar del dinero, Claro. Sobre tengo que todo, hablar del claro. dinero. Él dice, aquí hablamos primero del dinero, yo no sé si en tu país es así, nosotros, bueno, sí, es así. Y él cuando nos dice el costo de la cirugía y me pregunta que si yo puedo pagarlo. Y yo recuerdo que yo lo miré porque ya desde esa vez que estaba llorando en la habitación fue como si el Señor me anestesió. Ahí yo empecé a comprender a qué se refiere la Biblia cuando habla de esa paz que sobrepasa todo Exacto. entendimiento. Ujú. Porque Él me está diciendo que eso cuesta todo ese dinero. Y yo lo miré y él dijo: "¿Tú puedes pagarla?". Y yo le dije: "No, no". Pero Y quiero la salud. exacto. No, Claro, yo estoy aquí por un milagro, claro. o sea, lo miré y le dije que no, y él me dice: "Okey, ¿tú crees que tú puedes pagar la mitad de ese dinero?". Y yo lo volví a mirar y le dije: "No". Y él me dijo: "¿Cuánto tú crees que tú puedes pagar?". Yo le dije: "Nada". Wow. Nada, o sea, no, yo no puedo pagar nada porque yo no tengo Claro. ese dinero. O Ujú. sea, el doctor yo recuerdo que me miró y se salió del consultorio. Cuando el doctor se sale del consultorio, mi tía que está ahí dice: "¿Cómo tú vas a decir que no podemos pagar nada?". Yo le tía, yo, en mi persona, o sea, no tengo esa Ujú. cantidad de dinero y no puedo. Así que ahí empezó mi tía, su esposo, mi mamá a ponerse de acuerdo. Llamaron a los demás familiares a decirle, bueno, señores, tenemos que buscar esta cantidad de dinero. Y como rápido en lo que el doctor Ujú. volvía, no sabíamos a qué él había salido. El doctor sale y vuelve como a los 10 minutos. Y me dicen, yo te busqué una trabajadora social y ella te va a ayudar. Mi tía, que está acostumbrada a trabajar en hospitales y con temas de salud en Estados Unidos, ella abrió los ojos grandes y me miró. Yo no sabía, no, Lo en que realidad, o significaba, sea, claro. exacto, no, para mí, bueno, una trabajadora social. La trabajadora social se acerca, empieza a hacernos preguntas, llenar un cuestionario y cuando va saliendo del consultorio, le dice: "Para con mi mamá", y ella todo lo habíamos hablado en inglés, pero en ese momento ella se para con mi mamá y le dice en español: "No te preocupes, mami, que Dios hace milagros". Aleluya. Sí, nosotras nos miramos, todos nos miramos así, pero mi mamá y yo más, o sea, porque era como un recordatorio del Señor, o sea, tranquila, que yo estoy en control. Amén, amén. Y nada, ese día nos fuimos del hospital, teníamos al otro día una cita con el área de la caridad, como ellos le dicen, Ujú. para ver si yo aplicaba para que el hospital asumiera el pago de mi cirugía. Cuando al otro día volvemos a viajar, era un viaje como de 2 horas,
de la casa de mi tía al hospital. Y cuando llegamos, ya estábamos contentos porque ese día nos fuimos con tanta esperanza. El doctor dice que sí, busca a la trabajadora social. Nosotros dijimos ya. Cuando llegamos a la oficina de la Caridad, pues solamente fuimos mi tía y yo. Yo recuerdo que mi mamá dijo que se quería quedar en la casa orando y su esposo se quedó con ella. El punto es que llegamos y cuando llegamos no nos dejaron ni entrar, o sea, literal, nosotras llegamos, entramos, eh, dijimos a lo que íbamos, nos pasaron con una encargada y la señora dijo, no, tú no calificas. Y mi tía dice, pero, y ella dice, no, ella no califica. Ella solamente me preguntó, ¿tú eres ciudadana americana? No. ¿Tú eres residente americana? No. Ah, tú no calificas. Pero yo tengo, no, no califica. Y ya, eso fue todo lo que nos dijo. Mi tía, ella habla mucho. Y mi tía se quedó muda. Y yo recuerdo que yo la miré como, ¿Y qué habla hacemos? ahora, o sea, tú no Ajá, vas a decir nada, di ajá. algo. Y mi tía recuerdo que se quedó callada y me dijo, vámonos. Y cuando íbamos ahí bajando en el ascensor, otra vez yo estoy pensando como, okey, aquí vamos otra vez, ya esta es como la tercera cosa. Ujú. Primero, el doctor me dice que no hay forma de ayudarme, luego yo no tengo una visa, y ahora yo no tengo dinero y Sin dinero, y exacto. no aplico, exacto. Entonces, yo recuerdo que mi tía me dice: "No te preocupes, que entre todos vamos a buscar ese dinero. Si yo tengo que vender mi casa, yo la voy a vender". Y yo, pero tú no te puedes quedar sin tu casa para que a mí me hagan una cirugía. No, le digo, o sea, yo no aceptaría ese dinero. Pero recuerdo que le voy diciendo, Señor, tú vas a proveer, porque si ya tú hiciste provisión de un doctor Exacto. que es pionero en esto, y ya tú hiciste provisión de una visa, tú me trajiste aquí, tú me Hay operas. que completar. Exacto. Entonces, nada, ese día mi tía dice: "Vamos a comprar zapatos", y yo recuerdo que yo la miré, yo amo comprar. Así que yo dije: "Vámonos, vámonos". Cuando llegamos a la tienda que íbamos, que ella dijo: "Te voy a llevar a una tienda que te va a encantar". Esa tienda es un día de mujeres, otro día de varones. Ese día era de varones. Y que Varones, para completar, colmo de sí, males. sí, era como que todo ese día, pero mi tía no es cristiana y recuerdo que ella dijo: "No, no se nos va a aguar el día, no importa, vamos a comprar zapatos para mi esposo". Y ella como que estaba tratando Sí, de darme el ánimo, y yo misma ya sentía como esa convicción del Señor de que así mismo no importa si los zapatos son de varones, vamos a comprar zapatos exacto. de varones. Y compramos, luego nos fuimos y ella dijo: "Vamos a elegir un restaurante y vamos a comer". Comimos y llegamos a la casa riéndonos, muy contentas, llegamos muy felices. El esposo de mi tía y mami están esperando una buena respuesta, como nos ve que llegamos con funda de tienda, riéndonos. Ellos dicen: "¿Qué pasó? ¿Una buena noticia?". ¿Y qué te dijeron, Patricia?", dice mami. Y yo le dije que no, que no. Y yo recuerdo ver la cara de mi mamá como que se Ajá, chocó, o sea, así sí. mismo. ¿Y cómo que no? Pero yo veo que ustedes vienen y sí que no, pero el Señor va a proveer. Si ya Él me Amén. trajo hasta aquí, Él provee, fue lo que le dije a mami. Así que el día que fuimos con el médico, sí me faltó decir, él me entregó una tarjeta. Él me dijo: "Esa es mi tarjeta. Cualquier cosa que te pase, tú me llamas". Cuando salimos, mi tía me dijo: "Mira, 2 cosas pasaron, que eso yo nunca lo había visto aquí. Ujú. Uno, que un médico te busque una trabajadora social para que te ayude, porque ellos no hacen eso. Y lo otro es que él te diera su tarjeta, porque los doctores no le dan su tarjeta a nadie aquí. O sea, ya tiene que ser algo como muy". Pues yo guardé mi tarjetita. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, luego ya ese día que llegamos, que me dijeron que no. Y que bueno, que el Señor iba a proveer por otra parte. Amén. Estábamos en New Jersey, yo me voy a Nueva York a visitar la otra familia, la otra parte de la familia, y yo ahí me puse mal. Te recuerdo que yo te dije al inicio
Ujú. que mi barriga parecía como de 7, ya parecía 9 meses. Wow. Yo recuerdo que no me pude levantar ese día, había quedado con mis primas porque íbamos a Ujú. salir, no pude. Y en mi familia siempre yo soy como una de las que está más alegre, está buscando que hagamos cosas, y mi tía y yo hablo mucho, mucho con todos. Y mi tía verme acostada cuando el apartamento estaba lleno de gente, eso le rompía el corazón. Ya. Así que mi mamá se preocupa. Habían unas pastillas que me habían recetado, que era para ayudarme a drenar un poco de líquido, y las Ujú. pastillas se me quedaron aquí en la República Dominicana. Wow. Sí. Así que estaba buscando mi familia aquí con quién enviar las pastillas. Por eso fue que entonces yo me empeoré, Ujú. pero todo era como parte del plan de Dios. Amén. Porque yo me empeoro, mi mamá llama a la tía que nos acompañó al médico y mi tía dice: "Mándame una foto de la tarjeta", y llamo al doctor y le explica: "Mira, ella no se ha podido levantar, ella no puede caminar", y el doctor dice: "Llévamela, el lunes no trabajaba, el martes, llévamela a primera hora por la emergencia". Llegamos por la emergencia y el doctor ahí inmediatamente me chequeó y dice: "Sí, a ella hay que ingresarla". Me ingresa y él dijo: "Ya yo te tengo aquí". Él entró a la emergencia y habló conmigo sola en el cubículo y me dijo: "Yo te tengo aquí, yo no te voy a dejar ir. Esta es mi oportunidad". Wow. Él me dijo así. Sí, cuando él me dijo: "Esta es mi oportunidad", yo Wow. como: "Okey". Exacto. Bueno, el doctor manda que me ingresen y ya esa noche yo la pasé en el hospital en una sala que es para prepararte para cirugía. Al otro día, el doctor como al mediodía pasa por la habitación a ver cómo estoy y me dice: Yo tengo una reunión con el hospital. Yo estoy tratando de que el hospital asuma tu cirugía, no te preocupes, pero tú de aquí no sales sin que yo te opere. Y yo te voy a operar aunque yo tenga problemas legales". Wow. Cuando el doctor me dijo eso, o sea, nosotros nos quedamos en shock por cómo Dios mueve las cosas y cómo el Señor te provee cosas que tú no te imaginas. Bueno, pues te decía que el doctor me dice que me iba a operar aunque tenga problemas legales. Le suena el teléfono, sale y se devuelve rápido nuevamente a la habitación y dice: "Me estaban llamando de la junta del hospital, mañana operamos". Así que a las 6 de la mañana del siguiente día ya yo iba camino a cirugía. Y bueno, me operan, todo bien. Cuando están durante la cirugía, esa cirugía fue una cirugía que duró 9 horas, Wow. porque era primero cirugía y luego quimioterapia directo al órgano mientras estaba En el dentro de la cirugía. proceso. Entonces, con esa cirugía ellos tienen que ver, cómo revisar todos tus órganos. Por eso es que es tan larga y tan extensa. Cuando están en medio de la cirugía, llegan buscándome el departamento social del hospital y mi mamá dice: "Ella está en cirugía". ¿Por qué? "Ah, porque te necesitamos saber cómo ella va a pagar Ay, la padre. cirugía". Y mi mamá dice Bueno, ya no sé. no, sí, mi mamá dice como que en ese momento ella dijo: "Señor, tú eres el que sabe cómo vamos a pagar esta Literal. cirugía". Pues el punto mi madre dice: "No, pero ella está en sala de cirugía", y la joven dice: "¿Cómo ella está en sala de cirugía? Si ustedes no han firmado nada". Así que la chica se fue y al otro día, luego ya cuando yo salí de la sala de cirugía, y que estoy en recuperación, la joven pasó a decirle a la joven no, perdón, el médico fue a ver cómo estaba y nos informó que el hospital había asumido el 90% de la cirugía. Aleluya. Sí, a nosotros solo nos iba a tocar pagar un 10%. Wow. Y cuando eso o sea, yo estaba ahí, conectada a muchísimos Ya. tubos, pero eso fue como: "Guau, Señor". Tú eres Wow. tan lindo y tú abres las puertas y tú trabajas de una manera que nosotros no podemos entender. Wow.
Sí, literal. entonces por eso te decía ahorita que era el sí de Dios que yo Sí, necesitaba. Yo no necesitaba el sí del hospital ni de una institución, sino el de Dios. O sea, cuando Dios dice que sí, sí. es que sí. Esa fue la parte del milagro en cuanto a lo monetario. Ya Dios me había me provisto para una visa, Sí. me proveyó un buen doctor, un excelente hospital y había provisto para la cirugía. Wow. Sí. Luego de eso, duramos un tiempo de recuperación en el hospital y recuerdo que llegan días, ya cuando tú tienes tanto tiempo lejos de tu familia, como estaba lejos de Nueva York, que es donde vive la mayoría de mi familia, ellos fueron el día de la cirugía, no nos vimos porque yo entré muy temprano y salí muy tarde. Y ellos tenían que esperar casi siempre como el fin de semana para poder ir a visitar. Y ya luego pues no estaban yendo. Yo recuerdo que me sentía tan sola un día en el hospital. Y, y mi mamá también, ya mi mamá estaba agotada y estábamos en la habitación. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, si viniera alguien simplemente para escuchar o para hablar con nosotros, pero ya yo no quería hablar con mami, ni mami no quería hablar conmigo, o sea, no, ya. Claro, Y yo ya. decía, si viniera alguien. Y yo recuerdo que ese día tocaron más tarde a la puerta y era un capellán. Y él se presentó, que era un capellán que estaba dando visita y que si podía hablar conmigo. Y yo, Ujú. ay, claro, ay, claro. Y él se sentó y yo recuerdo que él me dijo, ¿cómo está? Y yo empecé a hablar, 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 hablar. Y a hablarle de los milagros, o sea, de cómo Dios había hecho tantos Tantos milagros milagros. dentro de ese milagro. Y yo recuerdo que ese señor solo estaba sentado ahí escuchando y asintiendo. Y ya como luego de una hora de yo no parar de hablar, Ujú. él me dice, bueno, ya me tengo que ir. Pero quiero hacer una oración y quiero decirte que ojalá todos los pacientes que yo visitara tuvieran esa fe y esa esperanza que tú tienes. Amén, amén. Y yo lo miré y sonreí. Y luego dije como, wow, Señor, me mandaste a una persona. Y yo, en la mañana yo deseé que llegara alguien que escuchara y llegó esa persona que ni siquiera me conocía, me escuchó, pero me recordó, porque cuando él me dijo que tuvieran esa fe, yo me vi nuevamente en mi habitación llorando ese día tan desolado, o sea, ese día fue Ujú. tan triste. Y sin embargo, ahora, ¿dónde íbamos ya caminando? En el milagro, porque decidí creer, Amén, porque tú decides si tú crees o no. amén. Es como una línea bien Ujú. delgada. Pues gracias a Dios, eso hace 7 años. Para la gloria de Dios y mira cómo te tenemos acá Así realmente. es. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios es súper poderoso haciendo lo que son esos milagros. eh, Podemos decir imposibles, porque literal, quien ve la historia, quien observa la historia diría, pero ¿cómo? De verdad, ¿cómo? Primeramente con el diagnóstico, después con la visa, luego con el doctor, la provisión. Y ese doctor no conocía nada de ti, no conocía a tu familia, inclusive hasta con las medicinas. Lo mismo que tú estás mencionando, hasta con las medicinas, porque si tú no te pones en la condición que estaba, no te aceptan No me acepta. y tampoco te operan. Así es. Entonces, Dios pone las cosas todo en su justo lugar. En su justo lugar y en su justo tiempo. Así es, Amén. yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Wow, Patricia, Así es. gracias de verdad por compartir con nosotros tus testimonios. Sé que es más extenso, te vamos a traer en otro momento Que porque sí, hay porque una tiene una segunda segunda parte. parte. Exactamente. Entonces, de verdad, mil gracias. Nos sentimos súper felices de compartir contigo. Gracias. Si tienes algo que decir para nuestro público, un mensaje. Claro que sí. A cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Y esto aplica no solo para enfermedad, porque en mi caso fue una enfermedad. Yo había sido Ujú. totalmente sana hasta ese momento
y fue como, hoy yo estoy bien y al siguiente día se me derrumbó el mundo. Ujú. Entonces, eso aplica para todo, aplica para finanzas, Ujú. para tus sentimientos, o sea, emociones, para Claro. algo emocional, o como yo, una enfermedad, o sea, que sepan que el milagro está. Porque algo que no dije antes fue que antes de que me diagnosticaran, sí ya sabía que estaba enferma y eso, yo empecé a pedirle al Señor, dame un milagro. Señor, Wow. dame un milagro. Yo recuerdo, yo casi no podía asistir a la iglesia porque no podía caminar. Claro. Y yo recuerdo que un domingo me preparé y vine para la iglesia y yo decía, dame un milagro. Y yo venía en el camino en una pelea mental con el Espíritu Santo pidiendo un milagro para mí. Y yo recuerdo que en la Biblia que usaba en ese entonces, está subrayado, en siendo milagro que el Señor haya hecho en la Biblia. Yo lo subrayé todo y yo decía, tú le diste un Amén. milagro. Tú le diste un milagro a él, a este, a aquel, tú sanaste a aquel. Sáname a mí también, o sea, tú puedes Ujú. sanarme. Y recuerdo que ese día yo llegué a la iglesia y yo estaba esperando que hablaran algo de sanidad. Y predicaron de saqueo. Y yo dije, saqueo. ¿Qué tiene que ver saqueo con mi milagro? Saqueo, sí. Y yo recuerdo que me senté en el asiento atrás, en el último asiento. Pero luego la señora que predicó era una invitada. Ella dijo, si alguien quiere que oremos para sanidad, pase aquí adelante. Y yo dije, yo no voy a pasar. Ujú. Si tú me vas a sanar, tú me vas a sanar aquí. Yo quería poner mis condiciones. Claro, Yo a quería veces poner nos mis pasa. Exacto. Y yo recuerdo que luego en la tarde, nada, yo me fui para mi casa. No pasó nada. Yo me fui para mi casa y en la tarde llegaron unas pastoras, amigas de mi madre, a orar con una señora que quería orar por mí. Y la señora oró y me dijo, mira, el Señor me dice que el milagro está. Y yo abracé esa palabra. Y por eso, luego que me diagnostican, que nos vamos, cada vez que pasaba una cosa, yo en mi interior escuchaba al Señor Amén. diciéndome el milagro está. Por eso a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil en este momento, yo lo invito a creer en que el milagro está. Yo Amén. pude amargarme, decidir amargarme Ujú. y ya terminar de pasar los días que me quedaban, que no eran muchos según los doctores. Y ya, hasta ahí llega la historia de Patricia, pero yo Claro. decidí creerle a ese Jesús que sana, a Amén. ese Jesús que provee y a ese Jesús que salva. Y Amén. 7 años después, aquí estoy. Aquí está el milagro en vida. Amén, aleluya. Yo quiero, Patricia, que tú ores por ese público, que es posible que haya una persona que esté atravesando la misma situación que tú o muy similar, o como tú mencionas, puede estar atravesando una situación económica, emocional, que tú ores por ellos, Claro, para que ellos vean dentro de su situación al Dios del milagro. claro que Amén. sí. Oramos. Amante Dios, Gracias, Padre Señor. nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, te adoramos y te agradecemos porque nos Gracias. permites este momento para compartir sobre las grandezas que tú haces, sobre tus milagros. Que así como tú hiciste miles de milagros en la Biblia, Señor, tú sigues haciendo milagros en nosotros, que solamente tenemos que creer. Y en este momento yo te pido por cada persona que esté viendo este testimonio, Señor Jesús, y yo no conozco sus necesidades, pero tú sí. Y yo te pido que en este momento, si necesitan sanidad, tú empieces a pasar tu mano sanadora sobre Amén. tu cuerpo y la sanidad que viene de ti, esa sanidad que tú nos entregaste en la cruz Amén. del Calvario, Señor Jesús, esa sanidad empiece a fluir en el cuerpo de esa persona que necesita tu sanidad. Amén. O si necesita un milagro financiero, empieza, Señor Jesús, en este momento, no importa el milagro que la persona necesite, si está en medio de una depresión, saca en este momento, como tú me sacaste a mí, Amén. de Aleluya. ese lugar oscuro, en este momento, que tu Gracias. mano entre en ese lugar y saque a esa persona. Te agradezco, Gracias, Señor, porque tu Jesús. palabra dice que como creemos, así tú lo haces. Y yo creo que en este momento tú Amén. estás sanando, tú estás libertando a las personas que están mirando este testimonio. Yo creo que este Aleluya, testimonio Jesús. es de ayuda y de salvación para muchos. En tu Amén. nombre poderoso. Amén.
Amén. Amén. Amén, Patricia. Y como las cosas importantes las atesoramos en nuestras vidas, el milagro está hecho. Así que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Esto es Aviva tu Día. Contabilidad Segura RM. Asesoría contable, fiscal y financiera. Agenda tu cita vía WhatsApp al 1849-913-5141. Contabilidad Segura RM, tu mejor opción. Tu mano entre en ese lugar y saque a esa persona. Te agradezco, Señor, porque tu palabra dice que como creemos, así tú lo haces. Y yo creo que en este momento tú estás sanando, tú estás libertando. En tu nombre poderoso.